¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Erickson Soto Canto. Soy ingeniero civil de profesión, con más de 10 años de experiencia en obras subterráneas. Y bueno, hoy he venido a compartirles algunas experiencias sobre procedimientos de construcción de estaciones subterráneas. Nos vamos a centrar en las estaciones tipo caverna, pero vamos a ver de paso los otros tipos de estaciones que existen. Para esta presentación tenemos como objetivo brindar una visión integral del proceso de planificación, diseño y construcción de estaciones subterráneas para sistemas de metro, obviamente, con énfasis en retos técnicos y buenas prácticas que he podido observar durante estos años de experiencia. En las imágenes vemos estaciones tipo caverna, ¿no? Que es como una sección abovedada y una estación para el acceso en las dos imágenes. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Vamos a hacer una introducción del contexto de las obras que tenemos en Perú, en la línea 2 del Metro de Lima. Tenemos pocas estaciones con el método caverna. ¿Qué criterios de diseño se deben tener a la hora de plantear el tipo de estación, los aspectos geotécnicos, estructurales, el método constructivo y el tipo caverna, que es la presentación de hoy? En las imágenes vemos estaciones tipo caverna en el metro de Estocolmo, que es una de las estaciones que tienen su gran mayoría estaciones tipo caverna. Y tenemos en el lado inferior las estaciones tipo cut and cover del Metro de Lima. A ver, ¿cuál es el fin de tener una estación subterránea? La estación subterránea nos va a ayudar a trasladar a las personas que desean adquirir este servicio de metro. Es decir, conecta la superficie con el nivel de vestíbulo para llegar al nivel de fondo donde se va a hacer uso de los trenes o del material rodante. Una estación también sí sirve para hacer intercambios entre líneas de metro. En el caso del Metro de Lima tenemos pues una estación de intercambio que va a ser la estación 28 de julio, que vamos a conectar con la línea 1, y también tenemos en la avenida Fawcett una estación de interconexión para conectar la línea 2 con la línea 4. Tipologías y criterios de diseño. Para realizar una estación de metro, tenemos que ver las condiciones del entorno. A veces es más factible usar pozos de ataque y a partir de los pozos de ataque ir hacia la estación o al nivel de andén donde se va a hacer uso del material rodante o de los trenes. Va a depender mucho de la, de la capacidad que vamos a requerir en esa estación, cantidad de usuarios, flujo de pasajeros, hacer el estudio de demanda de esa estación, qué se requiere o cómo se requiere integrar con otras líneas de metro, o si vamos a hacer una conexión o una caverna que una dos líneas de metro.
El diseño arquitectónico, eso va a depender mucho de los requisitos que tenga el proyecto. En los aspectos geotécnicos y estructurales, antes de plantear la estación de metro, obviamente se hacen estudios de la geología, del terreno, en qué condiciones se encuentra, si hay nivel freático. A partir de estas evaluaciones podemos plantear el sistema constructivo. También tenemos la interacción con edificios existentes. En la construcción de obras subterráneas con alta densidad urbana, con la presencia de edificios, puentes, viaductos, es importante hacer este estudio del entorno de la estación para ver cómo afecta estas estructuras existentes a la estructura subterránea, en este caso una estación. Se analizan la estabilidad, los empujes, presiones, aguas y asentamientos. Esta parte de asentamientos es muy importante. Para esto existe un plan de monitoreo que va midiendo los asentamientos que va a tener en la superficie a causa de las excavaciones subterráneas que nosotros vamos a ejecutar. Tenemos sostenimiento con pantallas, línea 2 del Metro de Lima. En su mayoría las estaciones tienen sostenimientos con muros pantalla y pilotes. Pantallas en la caja de estación y pilotes en la zona intermedia para soportar las losas de vestíbulo y losas de cubierta. También tenemos impermeabilización, membranas, inyecciones y sellos. Cuando hacemos trabajos subterráneos, por diversos motivos, pueden existir filtraciones en las estaciones subterráneas. Aunque cuando se haga el estudio, el nivel freático esté muy por debajo de la estación, pero el entorno, por un aniego o por las lluvias que se generen en Lima, podrían generar filtraciones en las estaciones. Es por eso que se plantea la impermeabilización de la cubierta y de los accesos y de las galerías. Nosotros en la construcción de la línea 2 del metro hemos tenido zonas en las que, a pesar de que no se ha tenido nivel freático identificado en el estudio, se ha tenido filtraciones en algunas zonas. Entonces, a raíz de eso, es importante plantear en el diseño de una estación la impermeabilización. Los métodos constructivos para ejecutar una estación subterránea, existen diversos métodos. Uno de ellos es el método cut and cover, que es una secuencia típica de cortar y cubrir. Para lograr eso, primero se hacen los muros pantalla en la caja de estación y posterior a ello se va haciendo la excavación. Se va haciendo la excavación, se va ejecutando el nivel de vestíbulo, se continúa con la excavación hasta llegar al nivel de fondo. Este método cut and cover, que va de arriba hacia abajo, es la metodología top-down, y existe otra que es de abajo hacia arriba, que sería realizar la excavación hasta el nivel de fondo y a partir del nivel de fondo hacer la estructura permanente hacia arriba. La prioridad, la ventaja de este método debería ser que la restitución del tráfico sea lo menos posible, sin causar molestias a la población.
sin tener la obra con un cerramiento prolongado. Esto es lo que, al menos en el caso del Metro de Lima, hemos tenido mucha deficiencia, ¿no? Se ha tenido cerrado varias, varias estaciones durante un tiempo muy prolongado y avenidas importantes. Ahora se viene dentro de unas semanas el cerramiento en la estación, en la estación 5, que está en la avenida Fawcett. Entonces, si bien es cierto el sustento de este método es que no se cause mucho, no se interfiera mucho con el tránsito vehicular, pero la realidad nos ha demostrado de que, bueno, no está funcionando, ¿no? Tenemos otra metodología que es pilotes secantes y pilotes espaciados. En pilotes secantes, para hacer la caja de estación, se plantea una secuencia de pilotes para lograr la estabilización de la excavación, que reemplazaría, en este caso, a los muros pantalla. Los pilotes espaciados tienen la misma función, solo que estas no están intersectadas, sino tienen cierto espacio, y en cada espacio se hace la estabilización con shock. Para cada uno de estos métodos se tiene que plantear el diseño de la estabilización, o en caso de los pilotes espaciados, de repente se va a requerir hacer anclajes. Eso va a derivar del estudio geológico y geotécnico para nosotros seleccionar el tipo de método a, a ser utilizado en los proyectos. El método de minería o tipo caverna es conocido como el NATM, nuevo método austriaco. Es el que vamos a tocar el día de hoy, que básicamente es la construcción de túneles tipo caverna para lograr la estación. Estos túneles necesitan, pues, como ya les había mencionado, un pozo de ataque, y a partir del pozo de ataque se hacen las galerías de conexión para ejecutar la estación. El método tipo caverna. Para centrarnos más en el método tipo caverna, primero tenemos que partir del estudio, el estudio geológico y geotécnico, para caracterizar el terreno y, de acuerdo a esto, plantear nosotros la secuencia de excavación. Una de las ventajas de este método tipo caverna es que no vamos a interferir en mayor medida en la superficie. Es decir, podríamos iniciar la excavación a partir de un pozo de ataque, y de ahí se va abriendo hasta lograr la estación subterránea y los accesos. Entonces, esa es una de sus ventajas. Y para el caso de Lima, que tenemos en su mayoría un terreno gravoso, es muy factible hacer el método tipo caverna. En estas imágenes tenemos excavación con el método NATM tipo caverna para una estación. Esta imagen es del metro de Santiago. En esta imagen, por ejemplo, vemos 3 fases de excavación. La primera fase, que sería
está en el lado derecho, la segunda en el lado izquierdo y posteriormente se hace la parte central. Así ha sido diseñado este método de excavación que, les repito, nace de las características geológicas del terreno. Acá tenemos imágenes de las galerías de conexión. Esta galería de conexión, para llegar a una estación, parte de una sección que no es completa. Según va avanzando la excavación, vamos a llegar a tener la sección completa. Para llegar, obviamente, a desarrollar esta excavación, tenemos que plantear primero la estabilización de la cobertura. En este caso, por ejemplo, se ha planteado la colocación de micropilotes. Colocación de micropilotes tipo paraguas para contener la excavación. Y a partir de ello se va haciendo la excavación secuencial. Este es un ejemplo de acceso hacia una estación subterránea. Acá tenemos un procedimiento más, esta excavación es el tipo caverna de 18 metros de diámetro. Para realizar esta excavación hemos iniciado con el pozo de ataque, que de forma circular. También puede existir pozos de ataque de forma rectangular. Una vez realizado el pozo de ataque, se tiene que plantear el sostenimiento inicial para iniciar la excavación. Podríamos plantear pues acá micropilotes, ¿no? O una inyección de lechada, ¿no? Con cierta presión de inyección para estabilizar el frente por el que vamos a iniciar la excavación. Una vez que se plantee el sostenimiento, que va a depender, siempre va a depender del terreno, se procede con las fases de excavación. En este caso, por ejemplo, se ha tenido una excavación a sección completa, los 9 primeros metros, en los que se ha ido aumentando la sección de excavación hasta llegar a esta fase, donde ya se ha completado, pero ya no en una sola excavación, sino por fases, por secciones. Cada una de estas secciones va dentro del diseño de excavación, o presentándonos ciertas restricciones. Por ejemplo, la distancia que puede existir entre la primera fase de excavación y la segunda fase de excavación. O también este diseño de excavación nos puede dividir las fases de la primera excavación. Mucho va a depender del terreno. Acá tenemos dos imágenes donde tenemos distintas fases de excavación. Acá tenemos un pozo de ataque. Nos vamos a centrar de manera práctica en esta excavación de una caverna de 19 metros. 19 metros de diámetro. Acá tenemos más ejemplos de secciones de excavación. Acá, por ejemplo, en esta imagen, se puede ver que hay una fase de excavación dividida en la parte superior, y en la parte inferior tenemos 3 fases de excavación. Esto ha sido para este caso. En el caso de esta imagen, tenemos también una fase de excavación y acá
en la parte inferior otra fase de excavación. En el caso de esta caverna de 19 metros de diámetro, es decir, la longitud más larga, varía hasta 19 metros, hemos tenido 4 secciones de excavación en este túnel. La primera ha sido en el lado derecho, se hace la excavación, se coloca el sostenimiento primario, que es 5 centímetros de shotcrete, más una cercha metálica, y la cercha metálica es complementada con shotcrete. Acá se tiene una estructura que sirve de apoyo para soportar el peso de la cobertura. A pesar de que sabemos que en el nuevo método austriaco o en el método caverna se usa el soporte o el autosoporte del terreno. En este caso el autosoporte de las gravas. Posterior a esta primera fase, se avanza en esta sola sección, se ejecuta la segunda fase. Con estas dos fases, en este caso hemos dividido en dos fases, ya se tiene la fase en bóveda ejecutada. Esta podría haberse planteado en 3 fases, ¿no? Como si se ha hecho en el Metro de Chile, ¿no? 3 fases, sería una fase por acá, la fase central se deja, y la otra fase de la izquierda se completa la excavación. Podría haberse planteado, pero las características del terreno nos han permitido hacer la fase en bóveda en 2 etapas. Y la fase de destroza, que es la parte inferior, también se ha hecho en 2 etapas. En 2 etapas. La primera fase, la fase 2A, y la segunda, la fase 2B. Posterior a esto, ya se presenta la fase 3, que es la contrabóveda, ¿no? Que sería la parte inferior. En la parte inferior, en este caso, no hemos colocado el revestimiento de cerchas metálicas, solo ha sido la excavación, un refine y la colocación de concreto. Porque así nos ha permitido trabajar en este caso. Pero en la imagen anterior, donde hemos visto en el Metro de Chile, sí se ha requerido hacer sostenimiento en la parte inferior. Este diseño pues responde a la característica del terreno. En este caso no hemos necesitado hacer esa excavación, ese sostenimiento con mallas o cerchas metálicas en la parte inferior, y sí se ha puesto un relleno de concreto. La secuencia constructiva acá más detallada, tenemos la primera fase que ya les había mencionado, la segunda fase que va a ser esta, y lo que se respeta en el diseño es esta distancia entre fase y fase. Esta distancia entre fase y fase nos va a permitir que las descompresiones del terreno sean controladas. Para ejecutar esta segunda fase, se hace la excavación, se coloca el sostenimiento y se elimina esta parte del sostenimiento temporal. Se hace la eliminación y se procede a la excavación de la segunda parte. En cada fase de la excavación de los túneles está la interpretación o la contrastación del geólogo geotécnico, del terreno que se encuentra
en cada etapa de excavación y se valida contra lo obtenido o lo descrito en el expediente técnico. Para este caso, por ejemplo, tenemos una sección de túnel en la que ya se ha colocado el revestimiento y se ha hecho una siguiente excavación. En esta fase se hace la evaluación geológica del frente. Para esta zona le hice una ampliación de imagen y se puede caracterizar. En esta zona tenemos roca, acá tenemos arena, limos y arcillas, y a partir de esta validación del terreno, el geólogo puede autorizar la excavación de la siguiente fase. Este proceso se realiza en cada etapa de excavación. Y tenemos los comentarios del geólogo, ¿no? Lo que ha encontrado: arena, limo, arcilla, gravas y bolos. ¿No? Faltaría describir la roca. Posterior a eso tenemos la fase 2, donde ya tenemos completa la sección en bóveda. Tenemos completa la sección en bóveda. Y ya estaríamos empezando acá la fase en destroza, que sería la parte inferior, que también sería por partes, ¿no? Primero el lado derecho y después el lado izquierdo, considerando la distancia mínima entre esas dos fases. Acá tenemos el procedimiento, seguimos en procedimiento y la fase 5, que es la parte inferior. Como les mencioné, acá no hemos necesitado tener una estructura, un marco reticulado, una cercha que cierre la sección. De acuerdo a los estudios y al análisis que se ha hecho, no se requiere. Pero sí se ha puesto un concreto en la contrabóveda. Después de esta fase de excavación, en la que ya hemos colocado los 5 centímetros de shotcrete, la cercha metálica y el revestimiento de shotcrete sobre las cerchas metálicas, viene la impermeabilización del túnel. ¿Cómo se ha hecho la impermeabilización de túneles? Con geomembranas soldadas en caliente. Acá vemos que se ha hecho la impermeabilización de todo el túnel. Para la impermeabilización del túnel se tiene que tener en cuenta la sectorización de la impermeabilización, colocar estas pipetas de inyección en caso la impermeabilización tenga algunos defectos. Ya con una resina se procede a sellar en el caso de que se haya tenido un error en la impermeabilización. Por prevención se deja estas pipetas de inyección. Una vez logrado la impermeabilización, lo que conlleva la siguiente fase es colocar el revestimiento secundario. El revestimiento secundario en este caso ya es con concreto armado. Bueno, es con concreto armado a partir de carros de avance, ¿no? Carros de avance, en este caso hemos hecho cada 12 metros y se ha colocado concreto como revestimiento secundario. Uno de los controles en obras subterráneas, y en este caso de la construcción de esta caverna, es la subsidencia a causa de la construcción del túnel. ¿Cómo se mide la subsidencia a causa de la ejecución de una obra subterránea? Se mide a partir de una instrumentación en superficie y dentro del túnel. Esta instrumentación se debe realizar antes de ejecutar el túnel.
estamos hablando de 1 mes a 2 meses antes de ejecutar el túnel, ya se debe ir monitoreando en superficie los movimientos que están ocurriendo en el terreno. Para esto se usan estos instrumentos de nivelación que tienen, en este caso, Pozo 19, el código del instrumento y los valores que van registrando. Estos valores durante la excavación se va haciendo mediciones diarias, ¿no? Acá les estoy mostrando los valores máximos registrados en la construcción de la caverna, en hitos de nivelación, hito de nivelación profunda, regleta de nivelación y dianas de nivelación. Más adelante les voy a mostrar una imagen gráfica de estos instrumentos. Acá tenemos, dentro del control o dentro del monitoreo de la excavación, acá tenemos, estos son los hitos superficiales. En superficie se colocan los hitos antes de realizar la excavación para registrar el valor inicial. De acuerdo a cómo vamos ejecutando el túnel, en superficie se van presentando ciertas deformaciones del terreno. Acá vemos, por ejemplo, que ya hay ciertas deformaciones y de acuerdo a cada fase de excavación, estas deformaciones van incrementando. Acá tenemos el avance o la excavación en bóveda y más adelante tenemos mayor deformación en la fase de destroza. Este monitoreo de la excavación nos va a permitir, pues, tener alertas de un posible colapso a partir de las velocidades de deformación. Si cuando estamos haciendo estas mediciones de los instrumentos, se va acercando hacia los umbrales, que en este caso es amarillo y rojo, tendríamos que plantear un método para estabilizar el túnel o de repente paralizar la excavación y ejecutar un sostenimiento adicional para estabilizar el terreno y continuar con la excavación. Con ese fin se hace esta instrumentación y monitoreo de túnel. Acá tenemos una sección completa del túnel, una sección completa con los distintos instrumentos de medición. Por ejemplo, esto que dice PC nos ayuda a medir la convergencia del túnel. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos realizado la excavación, hemos colocado el sostenimiento, pero de repente el sostenimiento podría ser deficiente o inadecuado, entonces el túnel empieza a converger, empieza a tener deformaciones hacia el interior del túnel. Sí, en un tramo de la construcción del túnel por la estación, por el cerro, por Puruchuco, ahí hemos tenido convergencias y sí se ha detectado y se ha procedido a estabilizar en esta primera fase de excavación. Entonces, sí, se demuestra que en los momentos donde existe un riesgo en la estabilidad de la excavación, estas mediciones nos ayudan a tomar acciones inmediatas para evitar el colapso. Acá también tenemos, ¿no?, registros de excavación. Cuando un instrumento falla o se ha dañado, se vuelve a tomar medidas instalando otro instrumento.
Ya habíamos hablado de los instrumentos superficiales y de los instrumentos en túnel, que tenemos acá este extensómetro de cuerda vibrante. Acá tenemos una diana de convergencia. Tenemos este que es punto de monitoreo profundo. Y este punto de monitoreo profundo nos va a medir las deformaciones horizontales. En este caso, tenemos este punto de monitoreo profundo, es un inclinómetro, y también se hacen las mediciones con este dispositivo, y se ven las deformaciones horizontales que pueda tener el terreno. A partir de esto podríamos alertarnos sobre un posible colapso en el túnel. Tenemos más resultados de los monitoreos. Acá tenemos la excavación, una excavación en roca, roca muy degradada. La evaluación del geólogo, de acuerdo a la clasificación que tenemos en el estudio o en el expediente técnico o en el estudio definitivo de ingeniería, cataloga como sección tipo 1, roca, y a 1.25 de longitud de avance. Como ya les había mencionado, en cada fase de la excavación se tiene esta evaluación, y a partir de esta evaluación es que definimos la longitud del avance. En este caso el geólogo define longitud de avance de 1.25 metros. Acá tenemos otro ejemplo. Excavación en roca. Se encuentra la presencia de finos y de gravas, ¿no? Nos dice: el perfil de la sección se presenta de forma irregular, pero estable. Se observa variación entre el perfilado teórico y real alrededor de 30 centímetros, de 30 a 35 centímetros, en clave. Cuando se ha realizado esta excavación, ya vemos acá en una fase anterior, hay una sobreexcavación, ¿no? Una sobreexcavación. Y acá también se nota. Al hacer la excavación en roca, se generan vibraciones, y esta zona, al tener finos y gravas, empieza a sobreexcavarse. Entonces, para lograr la excavación, acá se tendría que hacer algo adicional, ¿no? Se tendría que hacer algo adicional, y es estabilizar con Shockrete y proceder con la excavación. Si no actuamos en la estabilización de este frente, esta sobreexcavación podría incrementarse y generar un colapso. Es importante. Si no se solucionara con solo Shockrete, existe la posibilidad también de poner paraguas de micropilotes, hacer unas inyecciones y estabilizar esta parte del terreno. En este caso, pues la sección con finos y gravas no es muy amplia, o no son de mayores dimensiones, que se ha logrado controlar con shock. Acá también tenemos más evaluaciones. Acá en este proyecto tenemos distintos tipos de sostenimiento ya en roca, y acá no es tanto no es tan simple como en la sección en grava que tenemos, o en roca fracturada o degradada, en este caso que se ve la excavación. En este caso de este túnel, se define la excavación con pernos de anclaje.
y también para cada tipo de excavación se define qué tipo de anclajes o qué cantidad de anclajes se van a ejecutar o se van a colocar para estabilizar la zona y realizar la excavación. Acá, en este caso, sección B, clase 2, y el tipo de revestimiento, digamos, 1, 2, o 3, o 4, o el que corresponda, que va a involucrar a los pernos de anclaje y su cantidad. Acá tenemos un reporte del levantamiento geológico, geotécnico. Acá tenemos otro reporte, otro tipo, pero siempre precisando la comparación respecto al terreno planteado en el EDI o en el expediente técnico con la realidad y se contrasta, ¿no? Se contrasta, se valida y se autoriza. En esta imagen les muestro pues distintas fases de excavación. Acá la ejecución de la contrabóveda. En este caso, por ejemplo, sí se ha necesitado ejecutar una estructura de concreto armado en contrabóveda. Una estructura con mallas, concreto, y posterior a ello pues se va a colocar un relleno de concreto simple también, en este caso. Acá tenemos la fase de impermeabilización y la colocación del acero o de las mallas electrosoldadas para la ejecución del revestimiento secundario. Acá vemos un cordón negro, ¿no?, que nos permite aislar esta zona con la siguiente, ¿no? Si en esta zona detectamos que la impermeabilización no ha funcionado, estas zonas, en obra le llamamos water stop, nos sectoriza la zona que podría tener deficiencia en la impermeabilización y se hace el uso de las inyecciones de resina. En esta imagen de abajo también vemos la instrumentación más detallada en una imagen real, los puntos de convergencia. Esta instrumentación se hace cada ciertos metros, en este caso 25 metros, pero eso lo va a definir el plan de monitoreo o plan de auscultación. Acá tenemos, por ejemplo, este punto de control, acá también tenemos otro y más adelante hay otro. Se ve, ¿no? Para este túnel, por ejemplo, en esta imagen tenemos 3 secciones de monitoreo. La primera, que es esta que está graficada, la segunda que está más atrás y la tercera más atrás. Más al fondo en la imagen. Sí, buenas noches. Quería saber con respecto a cómo puede solucionar cuando hay una inestabilidad en el terreno, ¿no? Si por una falla, existe una falla por desprendimiento o caídas de bloques, ¿no? Por techos, ¿no? ¿Cómo evitar eso? A ver, bueno, efectivamente, hay distintas formas de solucionar las inestabilidades que les llamamos en el, en el ámbito de la tunelería. Si tenemos inestabilidad en la clave, podría bastar con una colocación de shockrete. Si la sobreexcavación no es muy amplia, pero si ya estamos hablando de mayores dimensiones, por decir el frente colapse, pues ahí ya se empieza a plantear distintas soluciones. Podría ser, por ejemplo, si tenemos un colapso en el frente, primero estabilizar el frente, que sería una colocación de shockrete en todo el frente, y posterior a eso, evaluar la sobreexcavación o la socavación que se ha tenido,
y estabilizar. Esta estabilización puede venir con mallas en la superficie, en la bóveda y colocación de shockrete. Podría venir con la colocación de micropilotes desde el túnel, micropilotes tipo paraguas. Podría venir también con colocación de pernos de anclaje. Va a depender mucho del tipo de socavación o el tipo de riesgo que se haya tenido, o el tipo de sobreexcavación o el tipo de colapso. También puede pasar si la excavación no es tan profunda, estamos cerca de la superficie, unos 10-15 metros, podría pasar de que haya un colapso total desde la superficie. En ese caso ya se plantea pues la estabilización o el relleno de la superficie y la inyección para proceder otra vez la excavación desde el interior del túnel. Va a depender de qué problemas se haya encontrado en la excavación. Correcto, Sí, ingeniero, muchas gracias. entiendo que la mayoría de asistentes están en un proceso de formación. En nuestra carrera de ingeniero, pues la formación es permanente y constante. Y bueno, en este caso, LSG Ingenieros viene brindando capacitaciones que sirven no solo a los estudiantes de pregrado, sino también a los profesionales que de alguna manera necesitamos actualizar nuestros conocimientos en programación, estructuras, o adoptar las nuevas tecnologías, ¿no? Como herramientas de inteligencia artificial o en este caso sistemas BIM. Entonces, a todos se les recomienda que sigan capacitándose en el área de interés de su especialización. De repente el área de túneles es muy especializado, pero existen cursos de generales que sí, de repente necesita actualización, ¿no? Eso sería. Muchas gracias.